Atención. Una sola llamada telefónica paralizó por completo el comercio de aguacates entre México y Estados Unidos, provocando una sacudida multimillonaria en una industria que parecía intocable. Guacamole en riesgo, supermercados al borde del colapso y restaurantes desesperados por salvar sus menús, lo que empezó como una amenaza anónima contra un inspector del Departamento de Agricultura de USDA desató una crisis sin precedentes, revelando cuán frágil es realmente nuestra cadena de suministro cuando un simple teléfono suena con violencia detrás. Desde Michoacán, el corazón palpitante del imperio del aguacate mexicano, llegaron las primeras señales del caos. Con el 90% de los aguacates estadounidenses proviniendo de esta región, cualquier interrupción no es solo una molestia. Es un colapso nacional. El inspector del USDA, encargado de revisar que los frutos no contengan plagas ni enfermedades antes de cruzar la frontera, recibió una amenaza directa. ¿Quién lo amenazó? ¿Por qué ahora? Lo cierto es que en cuestión de horas, Washington activó la alarma roja y todas las exportaciones de aguacate mexicano fueron suspendidas indefinidamente. Nada entra, nada sale. El impacto fue inmediato. 46 embarques detenidos de un golpe y con ellos millones de dólares en pérdidas, tanto para productores mexicanos como para cadenas de distribución en Estados Unidos. Y eso que solo fue una semana. Pero esa semana sacó a la luz un lado oscuro que pocos consumidores conocen. El aguacate no es solo un alimento. Es un botín de guerra para el crimen organizado. En Michoacán, bandas del narcotráfico y grupos armados han invadido las tierras del oro verde. Exigen cuotas a los productores, imponen protección forzada y ahora incluso amenazan a inspectores internacionales. ¿Quién se atreve a controlar una fruta cuando la violencia acecha detrás de cada árbol? Para el gobierno estadounidense, esta amenaza no fue una exageración, fue una señal de alarma. Detener el comercio era la única manera de proteger vidas. Pero, ¿a qué precio? En solo unos días, los supermercados en California, Texas y Nueva York reportaron estanterías vacías. Restaurantes advertían que su guacamole se agotará en menos de una semana. Y mientras los precios del aguacate subían hasta un 30%, los memes en redes sociales explotaron con humor y pánico. Pero detrás de esa risa nerviosa se escondía una realidad inquietante, la dependencia extrema de Estados Unidos en un solo proveedor para uno de sus productos más consumidos. Esta no fue una interrupción común, fue una advertencia al sistema. ¿Qué sucede cuando una nación poderosa como EU queda a merced de una amenaza telefónica lanzada desde una región rural mexicana? ¿Y qué pasará la próxima vez si no es solo un aguacate, sino todo el sistema alimentario el que se ve comprometido? La magnitud del problema no tardó en sentirse en ambos lados de la frontera. En México, más de 49,000 huertos dedicados a la exportación de aguacates se paralizaron de golpe. Estamos hablando de 135,000 toneladas que ya estaban destinadas a Estados Unidos en apenas 6 semanas antes de la suspensión, que de pronto quedaron atrapadas en bodegas, camiones y centros de distribución sin poder cruzar. Detrás de esos números hay más de 300,000 trabajadores que dependen del flujo constante del llamado oro verde, campesinos, recolectores, empacadores y choferes, que vieron cómo su sustento se tambaleaba en cuestión de horas. Para las comunidades rurales de Michoacán, donde el aguacate es literalmente la columna vertebral de la economía local, esta prohibición fue un golpe devastador y mientras tanto en Estados Unidos la alarma se extendía como fuego. Los supermercados sabían que sus reservas durarán solo días, tal vez semanas, antes de vaciarse. El propio CEO de Mission Produce, la mayor empresa productora de aguacates del mundo, advirtió que en apenas 3 semanas el país se quedaría sin aguacates si el bloqueo continuaba. Esa advertencia sonó como un disparo en medio de un estadio lleno durante el Super Bowl, un evento donde el guacamole no es un simple acompañante, es parte del ritual nacional. Restaurantes como el Dominican Grill en Myrtle Beach comenzaron a sentir el golpe inmediato. Sus costos se dispararon un 30% en menos de una semana. Los dueños tuvieron que tomar decisiones dolorosas, subir precios, reducir porciones o incluso eliminar platillos icónicos con aguacate. ¿Imaginan unos tacos sin guacamole? ¿Un sándwich sin esas rebanadas cremosas de verde perfecto? Para muchos clientes, eso era casi una traición gastronómica. Pero la crisis no se limitó al bolsillo. Lo más inquietante fue la razón detrás de toda la violencia del crimen organizado, infiltrándose en una cadena alimentaria esencial. Los carteles que antes dominaban la droga ahora ven en el aguacate un negocio igual de rentable. Extorsionan a agricultores, exigen pagos por seguridad y se adueñan de tierras con armas en mano. Lo que parecía impensable se volvió normal en Michoacán, el aguacate se convirtió en objeto de guerra. La amenaza al inspector del USDA fue solo la punta del iceberg de una red de intimidación que lleva años creciendo.
Para los funcionarios estadounidenses no había alternativa de mantener el flujo hasta garantizar seguridad. La paradoja es brutal. Un inspector en peligro significa millones de consumidores en crisis. El efecto dominó fue inmediato. Clientes en supermercados comenzaron a acaparar aguacates temiendo una escasez prolongada. Las imágenes de estantes vacíos y de gente cargando bolsas llenas se multiplicaron alimentando la histeria. Lo curioso es que al inicio muchos de esos aguacates ya estaban en Estados Unidos, antes de que entrara en vigor la prohibición. El verdadero problema era el reloj en cuenta regresiva, sin nuevos cargamentos cruzando la frontera, todo se agotará en días. Los precios mayoristas subieron en cuestión de horas y con ellos los minoristas. Comerciantes ajustaron sus menús a escondidas, menos guacamole, porciones reducidas, precios discretamente más altos. El consumidor promedio quizás no lo notó de inmediato, pero la tensión se palpaba. Lo más dramático es que todo esto ocurrió en apenas una semana. Si la suspensión hubiera durado un mes estaríamos hablando de un verdadero colapso alimentario. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo puede un país como Estados Unidos, con todos sus recursos, quedar tan vulnerable frente a un solo producto, una sola región y un solo grupo criminal que ni siquiera opera dentro de sus fronteras? Lo que este episodio revela es algo mucho más profundo, la dependencia extrema y la falta de diversificación en un mercado global que al menor tropiezo se derrumba como un castillo de naipes. Mientras miles de productores en México contaban los minutos con el temor de ver pudrirse sus cosechas y mientras los restaurantes en Estados Unidos ajustaban sus menús con pinzas en la trastienda política, se desataba una carrera contra el tiempo. Las autoridades de ambos países entraron en modo de crisis, llamadas de emergencia, reuniones diplomáticas y negociaciones maratónicas entre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Embajada estadounidense en Ciudad de México y la Secretaría de Agricultura mexicana. El objetivo era claro: restablecer el comercio sin poner en riesgo la vida de los inspectores. El acuerdo llegó rápido pero sin exigencias. Washington no aceptaría el regreso de los inspectores sin garantías sólidas. México se comprometió a reforzar la seguridad de los funcionarios norteamericanos en Michoacán con más escoltas armados, canales directos de comunicación con la policía local y protocolos de monitoreo más estrictos durante cada inspección. En menos de una semana el veto fue levantado, pero aunque el comercio volvió a fluir, la confianza había quedado herida. Para muchas empresas importadoras en Estados Unidos, esta experiencia fue una llamada de atención brutal. El susto fue tan grande que algunos compradores comenzaron a explorar nuevas fuentes de aguacate fuera de México como Perú, Chile o incluso Colombia. La idea no es reemplazar a México, cuyas frutas siguen siendo consideradas las de mejor sabor y textura, sino diversificar el riesgo. Porque si una sola llamada telefónica pudo detener una industria de miles de millones de dólares, ¿qué podría pasar si la siguiente amenaza no es una advertencia, sino un ataque real? La presión también recayó sobre los propios productores mexicanos. Para mantener la confianza de sus socios internacionales, el sector aguacatero tendrá que invertir en medidas de seguridad transparente en la cadena de suministro y campañas para limpiar su imagen asociada al crimen organizado. Las autoridades mexicanas, por su parte, enfrentan el enorme desafío de recuperar el control en regiones donde la ley es frágil y las armas hablan más alto que cualquier decreto. Y no se trata solo del aguacate. Este incidente podría ser la señal de alerta para otros sectores agrícolas que también están en la mira de grupos criminales: limón, mango, berries, incluso la producción de ganado. La expansión del narco hacia la agroindustria no es nueva, pero lo que este episodio evidenció es que ya no se limita a zonas marginales, ahora golpea en el centro neurálgico de la exportación alimentaria mexicana. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la ansiedad del consumidor dejó una lección poderosa. Cuando los estantes se vacían y los precios se disparan, la gente entiende que la seguridad alimentaria ya no es un concepto abstracto. Es real y depende de una cadena global, frágil, vulnerable y, como vimos, susceptible al miedo. Los expertos en comercio advierten que este tipo de eventos podría repetirse con mayor frecuencia. En un mundo interconectado, donde un inspector, amenazado en un pueblo de Michoacán, puede alterar la economía de restaurantes en Chicago o Nueva York, la estabilidad comercial ya no depende solo de tratados o tarifas. Depende de seguridad, inteligencia, coordinación binacional y, sobre todo, voluntad política para enfrentar la raíz del problema, el poder impune del crimen organizado en zonas rurales. Y aquí viene lo más inquietante: incluso si el conflicto se resolvió rápido, las repercusiones podrían durar años. La incertidumbre ya está sembrada. Importadores que antes firmaban contratos anuales ahora prefieren acuerdos flexibles. Los supermercados buscan proveedores alternativos. Y los consumidores, aunque hayan olvidado la escasez momentánea, podrían enfrentarse en cualquier momento a otro golpe similar.
¿Será este el comienzo de una nueva era en el comercio agrícola, marcada por la inestabilidad y el miedo? ¿O es simplemente un caso aislado que se resolverá con más vigilancia y acuerdos? Nadie lo sabe. Pero una cosa está clara, el aguacate símbolo de frescura y bienestar ha quedado manchado por la sombra del crimen y la inseguridad. Lo más explosivo de esta crisis no fue solamente ver cómo el precio del aguacate subía o cómo los restaurantes en Miami, Los Ángeles y Nueva York ajustaban sus menús. Lo verdaderamente alarmante fue la revelación de que toda una industria multimillonaria que mueve miles de millones de dólares cada año puede ser detenida en seco por una simple llamada telefónica. Este hecho dejó al descubierto la extrema vulnerabilidad del sistema comercial global y sobre todo la fragilidad de la seguridad alimentaria de los Estados Unidos. Pensemos en esto: una nación que presume ser la potencia más poderosa del planeta, con un ejército descomunal, con tecnologías de vigilancia avanzadas y con la capacidad de imponer sanciones en todo el mundo, quedó en jaque por un anónimo que marcó el celular de un inspector en Michoacán. ¿Acaso no es eso una señal inequívoca de debilidad? Y lo peor es que no hablamos de petróleo, de gas natural o de armas nucleares, sino de aguacates, ese fruto verde que millones de familias consideran básico en su dieta cotidiana. Lo que pasó con el aguacate expone un patrón mucho más amplio: la excesiva dependencia en un único proveedor, la falta de planes alternativos y la incapacidad de reaccionar sin que los precios exploten. Esta historia, aunque se resolvió en una semana, fue una advertencia brutal para Washington y para todos los consumidores estadounidenses, porque si el crimen organizado en México pudo infiltrarse hasta el punto de condicionar la continuidad de las exportaciones, ¿qué impide que mañana se repita la historia con otro producto esencial? Imaginemos un escenario donde la misma táctica se aplica al maíz, al limón, al café o incluso a los suministros médicos que cruzan la frontera. El golpe económico y comercial sería incalculable. De hecho, después del veto, varios importadores estadounidenses no perdieron tiempo y empezaron a negociar discretamente con países como Perú, Chile y Colombia, estableciendo canales de comunicación que antes permanecían como alternativas secundarias. Estos países latinoamericanos, con climas favorables para el cultivo del aguacate, ven en esta crisis no simplemente un problema, sino una auténtica oportunidad de oro para finalmente conseguir una entrada significativa en un mercado extremadamente lucrativo que mueve anualmente más de 3,000 millones de dólares. El aguacate peruano, aunque posee características organolépticas diferentes en sabor y textura comparado con el mexicano, ya está conquistando gradualmente espacio en los anaqueles de supermercados prestigiosos en grandes metrópolis como Nueva York y Miami, donde consumidores exigentes comienzan a familiarizarse con esta variante. Chile, con su amplia y reconocida experiencia exportadora en frutas y su riguroso sistema de control de calidad, y Colombia, con su impresionante capacidad de crecimiento agrícola y sus condiciones climáticas ideales para el cultivo, también están posicionándose estratégicamente para reclamar su tajada de este mercado anteriormente dominado. No es exagerado afirmar que estamos presenciando potencialmente el principio del fin del virtual monopolio mexicano sobre el aguacate en Estados Unidos. Y si esta predicción se materializa, surgen inevitablemente preguntas profundas: ¿qué consecuencias políticas y económicas tendrá esto en la relación bilateral entre ambos países? Para México, perder la confianza de su mayor socio comercial no representa simplemente un contratiempo transitorio, sino una amenaza existencial para toda una industria que genera empleos y sustento para miles de familias. La denominada crisis del aguacate ha demostrado con brutal claridad que no basta con poseer tierra excepcionalmente fértil y un clima perfecto para el cultivo. Sin seguridad jurídica y física garantizada, absolutamente ninguna ventaja natural o competitiva resulta suficiente en el mercado global contemporáneo. Los productores mexicanos ahora enfrentan un doble desafío monumental: por un lado, continuar cultivando bajo la permanente sombra amenazante de la violencia organizada, y simultáneamente, demostrar convincentemente al mercado internacional que siguen siendo un socio confiable y predecible a largo plazo. Pero quizás la pregunta más incómoda y fundamental es esta: ¿realmente puede el Estado mexicano, con sus limitaciones presupuestarias y sus desafíos institucionales actuales, garantizar efectivamente la seguridad en vastas regiones rurales donde, para todos los efectos prácticos, el crimen organizado establece y dicta las reglas no oficiales de convivencia? Porque si no logra recuperar el control territorial y la gobernabilidad en estas zonas críticas, la industria entera del aguacate mexicano corre el gravísimo riesgo de desplomarse irreversiblemente, cediendo terreno a competidores más estables.
En el lado estadounidense, el consumidor medio ha aprendido súbitamente y de manera contundente que su adorado guacamole, ese acompañamiento casi obligatorio en sus celebraciones y comidas cotidianas, depende de acuerdos sorprendentemente frágiles, de inspectores constantemente expuestos al peligro en territorios hostiles, y de un mercado estructuralmente vulnerable a extorsiones criminales sistemáticas. Para millones de estadounidenses, esta experiencia inesperada ha constituido una lección reveladora sobre lo que realmente significa vivir en un sistema económico globalizado e interconectado, donde un aparentemente pequeño conflicto en un remoto pueblo mexicano puede literalmente vaciar en cuestión de días los estantes de cualquier supermercado en pleno corazón de Manhattan. El episodio del aguacate funciona como un espejo profundamente incómodo que refleja lo que podría convertirse en la nueva normalidad del futuro cercano: mayor inestabilidad en cadenas de suministro, más choques comerciales impredecibles, y una creciente inseguridad alimentaria en la mesa del consumidor promedio. Y aunque en esta ocasión específica la crisis logró resolverse con relativa rapidez gracias a intensas negociaciones diplomáticas, ha dejado una huella indeleble de incertidumbre y vulnerabilidad que ni siquiera el mejor y más cremoso guacamole podrá disimular completamente. Ahora la cuestión fundamental queda abierta ante la sociedad global: ¿estamos verdaderamente preparados como civilización para enfrentar un mundo cada vez más complejo donde los alimentos básicos, que tradicionalmente deberían representar símbolos universales de paz, nutrición y bienestar compartido, se han transformado inadvertidamente en poderosas armas estratégicas dentro de guerras silenciosas por el control territorial y económico? ¿Qué medidas preventivas pueden implementarse antes de que ocurra la próxima vez que grupos criminales organizados decidan deliberadamente utilizar la producción alimentaria como una sofisticada herramienta de poder y negociación internacional? Y quizás la pregunta más urgente de todas: ¿cuánto tiempo más aceptará pasivamente el exigente consumidor estadounidense, acostumbrado a la abundancia y la disponibilidad inmediata, continuar viviendo bajo la inquietante sombra de esta fragilidad sistémica sin comenzar a exigir cambios verdaderamente profundos y estructurales en todo el sistema agroalimentario internacional?